mismo que hace todas las cosas. Amén. Por lo tanto, el mérito, la honra y la gloria es toda de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero hablar un poquito entonces de los dones. Están primero los dones espirituales. Enumera 9. Yo se los voy a clasificar en grupos de 3, como se enseña más o menos cuando uno imparte docencia o enseñanza. Están los 3 dones de elocuencia, don de lengua, don de interpretación de lengua y don de profecía. Estos Dios usa nuestra boca, nuestra lengua. Nuestra lengua es un miembro que Santiago habla y dice que es wow. Mejor ni hablar. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Pero sin embargo, este miembro tan pequeño, este miembro puede ser usado por Dios. Préstaselo a Dios. Amén. Mira, lo puede usar alabando a Dios, diciendo aleluya, gloria a Dios, alabanza. Puede usarlo orando, puede usarlo predicando y puede usarlo Dios hablando en lengua, hablando interpretación de lengua y también dones de profecía. Dígalo conmigo, maravilloso. Maravilloso. Préstele la boca a Dios, préstele la lengua. Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Cuando nos metimos en chisme, en cagüín, en cuentos, en vanidades, y hablamos chuanería, y hablamos vanidades del mundo, que calladitos se quedaron. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Aleluya. Hablamos de allá y de acá, y de política, y de deporte, y de cuánta bobería. ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Evita las profanas y vanas palabrerías, porque te conducirán más y más a la impiedad. Por lo tanto, amada iglesia, aprendamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aprendamos, aleluya, a prestarle la boca y los instrumentos de justicia a nuestro Dios. A prestar nuestra lengua para orar, para alabar, para predicar, para hablar lengua, a pedir dones de lengua. Si tienes don de lengua, pida poder interpretarla. Pida don de profecía, que es uno de los mayores dones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces están los dones más, aleluya, apetecidos, que son los dones de poder. Y tienes el don de fe, el don de sanidad divina y el don de milagro. La mayoría de la gente pide milagro y pide sanidad divina, pero no pide fe. Y te voy a decir que sin fe no puede operar el milagro, Amén. no puede operar la sanidad divina. Amén. Porque sin fe es imposible. Aún el propio Dios, en el cuerpo de Jesús, el propio Dios Hijo, dice que ahí en Galilea no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hubo muchos milagros. Y dice, la causa fue la incredulidad de la gente de Galilea, que eran sus propios hermanos y parientes. Entonces la incredulidad es un impedimento para que se manifieste el milagro, para que se manifieste la sanidad divina. Gloria a Jesús. Antes de orar por un enfermo, antes de pedir un milagro, pida primero fe para que el milagro suceda. Amén. Amén. Por eso van juntos. Y están los dones de discernimiento, de palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Estos dones son muy necesarios en la iglesia, sobre todo en los tiempos en que vivimos. Dones, que quiero decir, el tiempo en los que hay tanto falso apóstol, falso profeta, falso maestro, en donde hay tanta gente enseñando truhanerías, enseñando vanidades, enseñando mentiras y engaños como riqueza, prosperidad, superfe, grandeza, que seremos cabeza y no cola. Algunos de ellos son textos bíblicos, pero ellos lo llevan a un extremo. ¿Cómo podemos detectar esto? Por medio de los dones de discernimiento de espíritu, Amén. los dones de palabra de sabiduría y de ciencia. Pida a Dios los dones mejores. Los dones se pueden pedir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos dice que el que habla lengua pida a Dios poder interpretarla. ¿Se da cuenta? O sea, los dones se pueden pedir. Dice, vosotros que anheláis los dones espirituales, pedid de los mejores, de los más serviciales para la iglesia, como el de profecía, que edifica toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces tenemos los dones que son tan necesarios, los dones de conocimiento, los dones de sabiduría y los dones de discernimiento de espíritu. A mí muchos pastores en esta ciudad y en otros lugares, no solo ahora que está esta apostasía generalizada, sino durante mucho tiempo, te cierran la puerta y cuando no te conocen, te empiezan a poner en tela de juicio y te empiezan a contar todo lo que hicieron los evangelistas que vinieron antes de ti. Como que si uno tuviera la culpa de lo que hicieron otros. Entonces te echan que eraron otros los platos, pero te echan la culpa a ti. Entonces la otra vez ellos no reconocen que se equivocaron y recibieron a eso. Ahora, creyendo que yo soy uno de esos, me cierran la puerta y me cuentan todo lo que eso hicieron para cerrarme la puerta y no recibirme. Pues bien, se equivocó la vez porque recibió al lobo o al falso. Ahora viene el verdadero y se equivocó de nuevo creyendo que soy el lobo o el falso. 2 veces se equivocó porque no hay discernimiento.
discernimiento. Ahora, si el hombre o la mujer que yo ya no llamo pastores que no conozco, no los llamo porque es para puro pasar un mal rato. Sentirse humillado y vejado por otro, por lo que el pastor me va a decir de lo que hicieron otros, y me está dando esas razones para decirme por qué no me puede recibir. Esa es la verdad. ¡Qué tremendo! Entonces se equivocó la primera vez y se equivocó la segunda vez, porque no hay discernimiento. Entonces oremos para que el pastor, la pastora, los líderes tengan discernimiento de espíritu. Amén. Ese don se manifiesta en medio de la iglesia para que el lobo no pueda entrar, para que aunque venga vestido de oveja lo podamos descubrir. Dale un aplauso y alaba la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces tenemos ahí los 3 dones de poder, los 3 dones de conocimiento y los 3 dones de elocuencia. Son 9 dones espirituales. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Escucha esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es cuando tú quieres, como tú quieres y con quien tú quieres. Diga conmigo, no. No es porque Dios te usó en sanidad divina, o te usó en milagro, o te usó en fe, es que tú vas a ir por los hospitales sanando a todos. ¡Épale! Aguántate un poquito. Poderoso Dios. Porque Él lo hará cuando Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, y con quien Él quiere. Y a ti te va a usar porque le plació nomás. Amén. Pero acuérdate que el don no es tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todas estas cosas las hace uno, porque no es que tú tienes el don y lo usas a tu arbitrio, lo usas a tu antojo. No. Este versículo te está diciendo todas estas cosas, los 9 dones, los manifiesta, los administra uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular como Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Wow. Amén. A veces Dios me dejaba en vergüenza a mí. Llegó una vez en una campaña una persona que verá con la columna en 2 partes. Llegó un canceroso, y no era una iglesia muy grande. Llegó una persona con cáncer que pidió permiso al hospital, que estaba para morirse ya en 2 meses y llevaba 4 meses. Estaba amarillo, estaba verdoso y aquí la cara de calavera, cáncer gástrico. Y yo dije, wow, ese está más muerto que vivo. Ese no se sana más nunca. Dije, pero yo no se lo dije a nadie, pero yo lo pensé para adentro. Cuando Dios lo tomó, lo sanó y subió saltando a la plataforma, solo lo tomó el Espíritu Santo y comenzó a saltar así. Y cuando a él le trajeron un vaso de agua, él lo tomó en la mano y se le iba a regar todo. Y se lo tuvieron que tomar y dárselo, porque no aguantaba el vaso de agua. Y el Señor lo sanó ahí. Y cuando yo estaba orando, yo escucho la voz del Espíritu que me dice, el canceroso se sana. Y yo había dicho, a este no lo sana nadie. El Señor vino y me avergonzó mi incredulidad y vino y sanó al canceroso. Ahí mismito. Y la prueba fue que el hombre no se podía tomar un vaso de agua, no tenía fuerza alguna, y Dios lo tomó, se levantó de la silla, lo traían en una silla de ruedas, se levantó y subió saltando a la plataforma y comenzó a saltar así, el Espíritu Santo, y la gente alabando a Dios, y era un verdadero esqueleto. El Espíritu Santo le dijo, vamos a saltar porque está sanito, Aleluya. Estaba sano para la gloria de Dios. Dale un aplauso de la gala al Dios de la gloria. Dios te va a dejar en vergüenza a ti a veces. Ahora tú a veces quieres orar. Yo me acuerdo una vez, el hermano Gille hacía tanto milagro Dios, pues la campaña del hermano Gille, el año 1975, en el 76, una cosa igual, una aglomeración mayor que el primer año, porque el primer año nadie lo conocía. Pero salía en todos los diarios, en la prensa y en la televisión, los noticiarios centrales, en la noche salía la campaña, los milagros y las cosas, y la gente cómo gritaba y alababa a Dios. Entonces al otro año vino más gente y trajeron una persona a un hospital y la persona murió en la campaña. Y entonces le avisaron a Gille, porque Gille ya se había ido y Gille volvió para atrás. Y si yo conocí a un hombre de Dios, Gille era un hombre muy de Dios. Aleluya. Y cuando Gille volvió para atrás, se puso a orar y le empezó a rogar al Señor. Y había un montón de pastores ahí orando con él y pidiéndole a Dios que resucitase al muerto. Pues el muerto no resucitó. Gille tuvo que irse, los pastores tuvieron que retirarse. Y el muerto quedó ahí, tuvo que ir a buscarse una orden al juez para levantarlo y sacarlo. ¿Te das cuenta? Una vez
veces piensa, bueno, esto es para la gloria de Dios. Este muerto no se me murió aquí para avergonzarme de Dios. Este muerto ahora mismo se resucita. Y los pastores creyeron lo mismo. Y Dios dijo, no, al muerto ya me lo llevé y no lo devuelvo. Aleluya. A su nombre, ¿no? Gloria. Aleluya. Oh, poderoso Es lo Dios. mismo, es lo mismo que está diciendo aquí. Él hace como Él quiere. Cuando Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere. Tú eres un mero instrumento. Tú eres, mira, eres como este micrófono. Más nada, más nada. Aunque no digan amén, no importa cuánto la gana Dios. Dale un aplauso y alabe a Dios, hermano. Gloria a Dios. Entonces tenemos los dones espirituales. Tenemos los dones ministeriales, que son los más trascendentes e importantes. No vamos a hablar en detalle de cada uno de ellos, porque se nos alargaría mucho el tema. Pero estos dones le fueron dados a la iglesia cuando Cristo resucitó. Por lo tanto, este versículo enseña algo muy importante. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros fueron dados cuando Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice la Biblia que descendió primero a las partes más bajas de la tierra, al Hades, y tomó consigo la cautividad. Y subió por encima de los cielos con la cautividad el seno de Abraham, que estaba allá abajo en el Hades, en el Antiguo Testamento. Lo trasladó al tercer cielo con su resurrección, venciendo la muerte. Y tomó al seno de Abraham, que estaba cautivo, en cautividad de muerte, porque nada que hacía pecado e iniquidad podía entrar al cielo. Y el pecado no había sido redimido. El pecado había sido cubierto por la sangre de los toros y los machos cabríos. Pero Cristo obró la redención y la liberación. Y Aleluya. la cautividad, los espíritus de los muertos que estaban en el seno de Abraham, y los trasladó al tercer cielo. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, y a la misma vez en su resurrección le dio dones a los hombres. Y de estos hombres que le dio dones, ¿cuándo fue esto? Después que resucitó. A los primeros les dio un don de apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Esto lo hizo después de resucitar de los muertos. Si él no hubiese querido que hubieran apóstoles y profetas dentro del Nuevo Testamento a posterior de los primarios, entonces él no habría dado dones apostólicos, proféticos, pastorales, de evangelistas y de maestros. Lo hizo después de resucitar. Y estos dones fueron dados a fin, este es el fin, con el propósito de que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento, la estatura, la plenitud y la medida del varón perfecto en Cristo. Para eso es un pastor, para eso es el apóstol, para eso es el profeta, para eso es el evangelista, y para ese mismo propósito es el maestro. Por eso son los dones más, digamos, vitales e importantes dentro de la iglesia, porque cumplen a cabalidad el propósito, diga conmigo, de edificar hasta la altura, medida y plenitud de Cristo, de la estatura del varón perfecto. Entonces todos estamos en ese proceso, pero sin embargo Dios no solo ha dado 9 dones espirituales y 5 dones ministeriales, sino que ha dado además dones adicionales. ¿Por qué le llamamos adicionales? Porque no se comprenden o no están dentro de los dones espirituales o los dones ministeriales. Lo leemos en Romanos 12. Hay en otros pasajes también dones, diga conmigo, adicionales. Pero lo vamos a leer aquí en Romanos 12, capítulo 12, verso 3. Mira que dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. O sea, tienes que ser humilde, tienes que pensar de ti con cordura y no pensar en demasía, no enorgullecerte. ¿Sabes tú? Esto que quiero explicarte aquí se me había ido. ¿Sabes tú lo que significa la palabra don al español? La palabra griega es, diga conmigo, charisma. Eso es lo que se traduce como don. Sea don espiritual, don ministerial o don, estamos en los adicionales. Los que no se comprenden dentro de los dones espirituales y dones ministeriales se llaman, diga conmigo, adicionales. El Señor adicionó otros dones que los vamos a leer ahora. Ahora, pon atención. Un don es un charisma, y la palabra charisma se traduce como don, pero la palabra charisma en el griego, en español, significa, diga conmigo, don inmerecido. Don inmerecido. Usted y yo no lo merecemos.
Amén. Por eso Pablo dice que él no es lo que es porque sabía 3 idiomas, porque era hebreo de hebreo, porque fue criado a los pies de Gamaliel. No, Pablo dice, todo lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Amén. Ahí está diciendo, conforme al don de la gracia que me ha sido dado. ¿Qué don le fue dado? Apóstol, maestro y predicador, evangelista de los gentiles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le fue dado por el don de la gracia. Ahí lo dice, verso 3 del capítulo 12. Digo, pues por la gracia que me ha sido dada. Dice, cuando le plugó a Dios ponerme en el ministerio. ¿A quién le plugó? A Dios. Adiós. Diga conmigo, tú no eres lo que eres ni estás en la iglesia cumpliendo una función porque tú eres capaz, porque tú puedes. Olvídate de eso. Aleluya. Dios te llamó y a Dios le plugó. Y vino Dios y te dio un don, diga conmigo, inmerecido. Inmerecido. Por eso Pablo dice, no tengas mayor concepto de ti que el que debes de tener, porque tienes que pensar con cordura, tienes que ser humilde, para no echar a perder el programa, el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuántos me pueden decir amén? Amén. Entonces mira, avancemos en la lectura de los dones adicionales. Entonces Pablo nos dice, en el verso 4, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos, diga conmigo, todos, miembros los unos de los otros. De manera, atención, que teniendo diferentes dones, mira, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, repite el de profecía. Ese lo repite. Úselo conforme a la medida de la fe. Mira, si es de servicio, ese es adicional, un don de servicio. Si tiene don de servicio, en servir. El que tiene don de enseñar, en la enseñanza. El que tiene don de exhortar, en la exhortación. El que tiene don de repartir, con liberalidad. El que tiene don de presidir, de líder, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Nombró 7 dones adicionales, que no aparecen en los dones espirituales ni aparecen en los dones ministeriales. Pero todos estos dones nos fueron dados, diga conmigo, por la gracia de Dios. Nos fueron dados porque a Dios le plugó. ¿Cuántos dicen amén? De manera que todos estos dones, mira, tenemos 7. Allá ya lo vamos a leer ese pasaje, allá en Corintios 14, creo que el verso 36 dice, el que tiene salmo en salmonía. Salmo o salmonía es un don que Dios da, es un don también adicional. Entonces, cuando menos la Biblia nombra, los que han contado todos estos dones, 12 dones adicionales. 9 dones espirituales, hay 21. 5 dones ministeriales, hay 26. ¿Aló? Y además de eso, como si fuera poco, están los dones naturales. ¿Y cuáles son esos? Con los que tú naciste. Ay, hermano, eso me lo dio Dios. ¿Y quién te lo dio si no te lo dio Dios? Amén. ¿No leíste en la Biblia que todo buen don desciende de arriba, del Padre de la luz? Dale un aplauso y alaba la gloria de Dios. Aleluya. A lo mejor usted está metido en eso, no, es que, hermano, perdón, el don natural yo lo traigo, mi mamá y mi papá me hicieron. No, tu papá y tu mamá ayudaron, pero no te hicieron. Aleluya. Tu papá aportó el esperma, tu mamá aportó el óvulo fértil. El esperma lo aportó el padre y se formó la concepción. Eso se llama, ¿cómo se llama? Eso se llama, ¿cómo lo llaman? Pues lo concibe, sí, pero ¿cómo lo llaman? El embrión. ¿Qué dice el profeta? ¿Qué dice el rey? Tus ojos vieron mi embrión cuando me entretejías en el vientre de mi madre. Tu papá aportó la primera parte, el que te hizo fue Dios y te dio todo lo que tienes y lo que eres. Dale un aplauso y dale gloria.